Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda José Castillo. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de La Voz Alegre. Hoy les traemos música de hoy y de siempre, segmentos informativos y mensajes de la palabra de Dios con eterna vigencia. Les invito a que nos acompañen durante todo el programa. ¿Te han dicho alguna vez que te pares derecho? ¿O regañado por estar encorvado en una cena familiar? Dichos comentarios pueden resultar molestos, pero están en lo cierto. Tu postura, la manera en que sostienes el cuerpo al estar sentado o de pie, es la base de todo movimiento que produce tu cuerpo y es definitiva para el grado de adaptación a las tensiones. Estas tensiones se crean al llevar peso, por ejemplo, o estar sentado en una posición incómoda, y la mayor de todas que experimentamos todos los días, la gravedad. Si la postura de tu cuerpo no es la óptima, los músculos tienen que trabajar más para mantenerlo erguido y equilibrado. Algunos músculos se volverán tensos y poco flexibles, mientras que otros dejarán de funcionar adecuadamente. Con el tiempo, estas adaptaciones disfuncionales deteriorarán tu capacidad corporal para hacer frente a las fuerzas que actúan sobre ella. La mala postura sigue desgastando tus articulaciones y ligamentos, aumenta la probabilidad de accidentes y hace menos eficientes a algunos órganos como los pulmones. La postura puede influir hasta en tu estado emocional y en tu sensibilidad al dolor. Así que hay muchas razones para mantener una buena postura, pero cada vez es más difícil. El estar sentado en una posición incómoda durante mucho tiempo puede crear el hábito de una mala postura, igual que el uso de las computadoras o dispositivos móviles que obligan a mirar hacia abajo. Muchos estudios sugieren que, en promedio, la calidad de la postura está empeorando.
Entonces, ¿cuál es una buena postura? Si vemos la columna desde el frente o por detrás, las 33 vértebras deben aparecer apiladas y en línea recta. Al mirar de perfil, la columna debe presentar 3 curvas, una en el cuello, una en los hombros y otra en la parte baja de la espalda. Estas curvas nos ayudan a mantenernos rectos y lidiar con parte de la tensión creada por actividades como caminar y saltar. Si están alineadas correctamente, al estar de pie, deberías poder dibujar una línea recta desde un punto justo delante de tus hombros y por detrás de la cadera hasta la parte frontal de la rodilla y a unos pocos centímetros delante del tobillo. Esto mantiene tu centro de gravedad directamente sobre su base de apoyo, lo que te permite moverte de manera eficiente y con la menor cantidad de tensión muscular. Si estás sentado, el cuello debe mantenerse recto, no inclinado hacia adelante. Los hombros deben estar relajados con los brazos cerca del torso. Las rodillas deben estar en ángulo recto con los pies apoyados en el suelo. Pero, ¿y si su postura no es la correcta? Intenta rediseñar tu entorno. Ajusta la pantalla para que esté a la misma altura de tus ojos o ligeramente por debajo. Asegúrate de que todas las partes de tu cuerpo, como los codos y las muñecas, estén apoyados, si es necesario, ergonómicamente. Intenta dormir de lado, con el cuello apoyado y con una almohada entre las piernas. Usa zapatos con poco tacón y buen soporte para el arco de tu pie, y usa auriculares para las llamadas telefónicas. Pero mantener solo una buena postura no es suficiente. Mantener los músculos y las articulaciones en movimiento es extremadamente importante. Cuando te mueves, hazlo con elegancia. Mantén lo que estás llevando cerca de tu cuerpo. Las mochilas deben estar en contacto con la espalda y llevadas simétricamente. Si permaneces sentado mucho, levántate y muévete a menudo y ejercítate. La actividad muscular te mantendrá suficientemente fuerte para un mantenimiento corporal eficaz, además de todos los otros beneficios para tus articulaciones, huesos, cerebro y corazón. La Voz Alegre. Más 53 50 39 50 29. Nuestro número en WhatsApp. Más 53 50 39 50 29. Déjanos tu mensaje en tu propia voz o mediante un texto. Más 53 50 39 50 29. La Voz Alegre. Nos gustaría saber de ti. Qué gran amor el que se tuvo una vez en la vida. Qué bello amor el que en los años primeros nació, el que brotó sin consejo ni fuerzas extrañas, como el lirio que nace en las aguas, transparentes al beso del sol, el que selló unas vidas que unidas siguieron al compás de esa senda de fuego que ni el mundo ni el tiempo extinguió. Alguna vez he pensado si hallar en mi senda el firme amor que con siempre en mi vida soñé, y pienso en ti cuando un día me diste tu mano, cuando creí que la vida es fracaso y dolor. Y nace en mí, al quererte en mis noches sin sueño, la esperanza de ese amor eterno, si me acoge tu gran corazón. Y nace en mí, al quererte en mis noches sin sueño, la esperanza de ese amor eterno, si me acoge tu gran corazón.
porque un día me diste tu mano, cuando creí que la vida es fracaso y dolor, y nace en mí al quererte en mis noches sin sueño, la esperanza de ese amor eterno, si me acoge tu gran corazón. Hipotiroidismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Tu tiroides te está haciendo engordar? El hipotiroidismo es una condición donde la deficiencia de hormonas tiroideas ocasiona un enlentecimiento del proceso metabólico, incluyendo la disminución del gasto energético y la alteración del metabolismo de las grasas y de algunos elementos. Respecto al aumento de peso, esto se debe a que la tiroides es una que regula el metabolismo, la absorción de vitaminas, la digestión y la presión sanguínea, entre otras tantas cosas. La persona que sufre de esta alteración metabólica experimenta, de la noche a la mañana, un alarmante aumento de peso. La subida de peso no es el único síntoma del hipotiroidismo. Sentirse cansado y lento es parte de la sintomatología, tal como lo es la depresión, la constipación, dolor muscular, resequedad del pelo y piel y sensación del frío. Después de visitar al médico especialista, los pasos para tratar el hipotiroidismo serán análisis de sangre periódicos para ajustar la dosis de tiroxina y poder así controlar la enfermedad. Al mismo tiempo, bajar el consumo de sal e ingerir alimentos que contengan yodo ayudará a estabilizar el peso más rápidamente. Los alimentos que contienen mayor concentración de yodo son cebollas, mariscos, plátanos y peras. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. World Christian Broadcasting. ¿Qué idioma toca tu corazón? El mensaje de Dios es relevante en todos los tiempos, pero la forma de comunicarlo debe mantenerse actualizada y en World Christian Broadcasting utilizamos los medios de comunicación para que el mundo conozca más sobre Jesús. Nuestra transmisión internacional por onda corta comunica cada día las buenas nuevas a millones de personas gracias a nuestras estaciones en Alaska y Madagascar. Por medio de la onda corta cubrimos prácticamente todo el mundo habitado, hablando en el propio idioma de las diferentes naciones. En World Christian Broadcasting despertamos esperanza, interés y curiosidad entre los oyentes por medio de una programación que fomenta la búsqueda del sentido de la vida, la reflexión espiritual y el estudio personal del mensaje de Jesús. Para más información, visítanos en www.worldchristian.org. World Christian Broadcasting. El mundo está escuchando. Está escuchando. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar que
Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Momentos de la creación. Por años a las personas llenas de enojo se les ha aconsejado ventilar su enojo. Supuestamente, ventilar el enojo de uno era golpear una almohada, romper cosas, gritar, le ayudaría a quitar el enojo. Hola, soy Milton de los Santos. Para muchas personas, este consejo de ventilar el enojo parecía contrario a las Escrituras. En la actualidad, un estudio de la Universidad de Duke ha documentado que ventilar el enojo no solo incrementa el enojo, sino que en realidad es dañino para la salud. En su estudio, los investigadores al azar asignaron la lectura a 600 estudiantes universitarios. Algunos estudiantes leyeron artículos a favor de ventilar, otros leyeron artículos contra ventilar el enojo, mientras que otros leyeron artículos no relacionados al tema. A los estudiantes se les pidió escribir un ensayo sobre el artículo que leyeron. Luego a cada uno se les dio comentarios negativos sobre su ensayo, comentarios diseñados para enojarlos, seguido por la oportunidad de golpear un saco de arena. Finalmente a cada estudiante se le juntó con un oponente en una competencia que ofrecía una oportunidad de agresión. Los investigadores encontraron que los estudiantes que leyeron un artículo pro ventilar fueron el doble de agresivos que los demás. Los niveles de agresión también estaban interrelacionados con los estudiantes que golpeaban la funda de arena. Otros estudios han demostrado que el enojo duplica o triplica el riesgo que uno tenga un ataque al corazón. La ciencia una vez más ha aprendido lo que la Biblia ya ha enseñado. El enojo no es bueno para usted ni para nadie. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 781. Escuchas La Voz Alegre. La Voz Alegre. Un programa con música y mensajes que alegran tu vida. Sigue con nosotros. La gente necesita de tu amor eterno, tu gracia y compasión. La gente necesita perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre vino a salvarnos, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre vino a salvarnos, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará, cantamos
por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre vino a salvarnos. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre vino a salvarnos. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Oh Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo me vienes. Hay muchos falsos conceptos de Dios. Una doctrina equivocada que ha sido propagada en casi todos los países de América por nuestros amigos los mormones es que Dios tiene un cuerpo. Si usted ha estudiado con los jóvenes de esta religión que llevan el título de elder, o sea, anciano en castellano, sin duda le han presentado el testimonio de José Smith con respecto a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Conforme al testimonio del señor Smith, él tuvo el privilegio de ver a Dios y se dio cuenta que Dios tiene un cuerpo físico como el cuerpo humano. Por supuesto, es muy importante que tengamos un concepto muy correcto de Dios, en las palabras de Jesús mismo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Por supuesto, es posible que el señor Smith tenga razón. No debemos rechazar sus enseñanzas sencillamente porque sean diferentes de las que nosotros hayamos creído toda la vida. ¿Tiene Dios un cuerpo físico como nosotros? La única manera de saberlo es por un estudio cuidadoso de la Biblia, porque ella nos habla de Dios. En nuestro estudio del Evangelio según Juan, hemos llegado a Juan capítulo 1, versículo 14. Y es precisamente en este versículo que personalmente he encontrado algo que me hace rechazar la enseñanza del señor Smith y sus discípulos, los mormones. Espero que abra su Biblia al primer capítulo del Evangelio según Juan y que busque el versículo 14. Este texto nos habla del verbo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto nos habla de un cambio en la condición del verbo. Nos habla del momento en el cual el verbo de Dios fue hecho carne. A partir de ese momento, el verbo tuvo un cuerpo. Esto quiere decir que antes de ese momento, el verbo no tenía cuerpo. Antes de ser hecho carne, el verbo era solamente espíritu. Antes de ser hecho carne, el verbo no tenía cuerpo. Creo que basado en nuestros estudios anteriores, todos sabemos que el verbo es Jesucristo, el unigénito del Padre. Así que lo que estamos diciendo es que antes de ser concebido en el vientre de la Virgen María, el verbo de Dios no tenía cuerpo. Sin embargo, existía. ¿En qué forma? La respuesta de la Biblia es que existía en forma de Dios. Antes de ser hecho hombre con carne y huesos, el verbo ya era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 declara, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de nacer en este mundo, el verbo,
o sea, Cristo, ya poseía todas las cualidades de Dios. Era igual a Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 6. Es cierto, antes de ser igual al hombre, por medio de su nacimiento en este mundo, el Verbo ya era igual a Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que antes de ser hecho semejante a los hombres, Cristo era en la misma forma de Dios, era igual a Dios, pero no tenía cuerpo todavía. El Verbo era Dios, pero no tenía cuerpo antes de nacer de María. Esto quiere decir que Dios no tiene cuerpo. Si Dios tuviera cuerpo, el Verbo también necesitaría cuerpo antes de ser igual a Dios. Pero no fue así. La deidad presentada en la Biblia consiste de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De estas tres personalidades, solamente el Hijo, o sea, el Verbo, llegó a tener cuerpo. El cuerpo de Jesús no fue parte de su naturaleza divina, sino de su naturaleza humana. Dios no tiene cuerpo. Hay otro texto en el Evangelio según Juan que debe ser considerado ya que estamos estudiando este tema. Es Juan capítulo 4, versículo 24. Sinceramente, no creo que nadie pueda malentender la clara enseñanza de este pasaje. Si tiene su Biblia abierta en Juan capítulo 4, versículo 24, leamos juntos lo que el Espíritu Santo nos ha dejado escrito acerca de la naturaleza de Dios. Estas son las palabras de Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Jesús está definiendo la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Fíjese bien que Cristo no dice que Dios tiene espíritu. Todos nosotros tenemos espíritu, pero Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo porque un espíritu no tiene carne ni huesos. De esto estoy seguro porque Cristo lo dijo en Lucas 24, verso 39. Después de su resurrección, Jesús declaró: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Seamos razonables. No se trata de interpretaciones humanas, sino de la clara enseñanza de la Biblia. Dios no tiene un cuerpo porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo. Punto y aparte. No hay más que discutir sobre esta enseñanza. Argumento en que la Biblia enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es cierto, pero no se trata de una imagen y semejanza física, sino espiritual. Físicamente hablando, hay algunos animales que no son tan diferentes del ser humano. La gran diferencia entre el hombre y los animales es su capacidad emocional, moral y espiritual. Por este motivo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, condena la necedad de personas que adoran a dioses hechos en semejanza de la imagen del hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de Dios es muy diferente de la imagen del ser humano. No puedo juzgar si el señor José Smith vio algo o no, pero estoy el 100% seguro que no vio a Dios, porque Dios no tiene cuerpo humano. Su gloria es mucho más grande que cualquier gloria material que pueda haber en todo este mundo o cualquier otro.
El Verbo de Dios no se glorificó por tomar cuerpo, se despojó de su gloria celestial y se humilló tomando la forma del ser humano, la forma de un siervo de Dios, no la forma del Dios invisible que ya tenía. Dios no tiene cuerpo. Solamente el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros para hacer posible la salvación de todos los hombres. No, mi amigo, el Verbo no fue hecho carne porque le hacía falta algo para ser igual a Dios. Ya era igual a Dios. Él fue hecho carne porque a usted y a mí nos hacía falta un redentor humano y al mismo tiempo divino. Nos hacía falta un hombre perfecto que podría pagar por nuestros pecados y salir victorioso sobre el diablo. Y por esto, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El cuerpo del Verbo está relacionado con su naturaleza humana. No tiene nada que ver con su naturaleza divina. Dios no tiene cuerpo. Creo que esta lección debe servir para enseñarnos algo muy importante acerca de las diferentes religiones y sus doctrinas. Muchas personas se encuentran confundidas y frustradas por las muchas diferentes doctrinas presentadas por las religiones, o sea, sectas, que existen hoy día. Sería bonito si todos los creyentes en Cristo se pusieran de acuerdo y enseñaran lo mismo, pero tenemos que reconocer que la realidad actual es muy diferente. Sin embargo, usted puede conocer la verdad. Debe hacer exactamente lo que hemos hecho en esta lección. Debe examinar toda idea a la luz de las Sagradas Escrituras. No debe aceptar toda doctrina que llega a sus oídos. No debe recibir una enseñanza sencillamente porque le parece razonable, ni rechazarla simplemente porque no le gusta. El único proceso aprobado por Dios es de sujetar las diferentes enseñanzas a una comparación con las enseñanzas de la Biblia. El Espíritu Santo aprobó esta actitud en los judíos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, versículo 11. Ellos no aceptaron la enseñanza de Pablo y Silas así nomás, pero tampoco no la rechazaron sencillamente por ser nueva y diferente de las tradiciones que habían aceptado por muchos años. Abrieron las Escrituras y compararon las dos enseñanzas. Cuando se dieron cuenta que las enseñanzas de Pablo y de la Biblia eran las mismas, creyeron. Si esto le parece muy costoso, lo siento mucho, pero esta es su responsabilidad delante de su Creador. Si no quiere ser responsable en el estudio de la Biblia, es probable que resulte como la mayoría de los judíos del tiempo de Cristo y Pablo y Pedro. Rechazará la verdad porque no está de acuerdo con sus opiniones o con las ideas que le han inculcado por muchos años. Estará expuesto a la obra del diablo, el mentiroso desde el principio, que sigue propagando sus mentiras en boca de hipócritas que pretenden enseñar en nombre de Jesús. El mismo apóstol Juan advirtió en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cristo no vino a este mundo para confundir, sino para aclarar la verdad. Lamentablemente, el diablo ha logrado cegar muchas mentes por su falta de conocimiento de la verdad de Dios. No permita que el Dios de este siglo ciegue su entendimiento. Conozca al Dios verdadero y la verdad de Dios en su Biblia. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.
A donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, la voz alegre te puede acompañar. Descarga nuestra aplicación completamente gratis en Amazon App Store o Google Play Store. La voz alegre en tu teléfono, tablet o computadora. El mensaje de Cristo al alcance de todos y para todos los dispositivos. Descarga la aplicación. Tu tienda favorita. Dile a aquellos que tengan miedo, no tengas temor. Tu Dios guerrero es fuerte y tiene gran poder cuando acudas a Él. Él te salvará, el Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está, el Señor te salva, el Señor te salva, el Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá, el Señor te salva. Dile a aquellos que estén sufriendo, no pierdas tu fe. Tu Dios guerrero es fuerte y te ama mucho a ti cuando acudas a Él. Él te salvará, el Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está, el Señor te salva, el Señor te salva, el Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá, el Señor te salva, el Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está, el Señor te salva, el Señor te salva, el Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá, el Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá, el Señor te salva. Radiodifusora Mundial Cristiana presenta su programa Vale la Pena Vivir con el licenciado Bruno Valle. Perspicaces reflexiones y valiosas sugerencias que le ayudarán a triunfar en esta vida. Y ahora con ustedes, Bruno Valle con la reflexión de hoy. La escena del video de YouTube muestra cómo un niño aparece rodeado de otros jóvenes mayores que él, cuando uno de ellos se acerca y comienza a golpearlo. A pesar de que el menor se protege con los brazos, su atacante sigue propinándole golpes. En ese momento, otro joven llega por detrás del agresor y lo golpea con tal fuerza que aquel cae al suelo. Esto sucedió el miércoles 21 de octubre del 2015 en el Instituto Huntington Beach de California. En el video de YouTube se puede ver cómo el héroe solo necesitó un puñetazo para derribar al matón. Tras derribarle, el joven fue a proteger al niño para poco después volver al agresor y decirle mientras permanecía en el suelo: «Estabas golpeando a un niño ciego. ¿Cuál es tu problema?». Cody Paynes, el héroe del bullying, así le titularon al joven que defendió a un indefenso de sus agresores, cuyo video se convirtió en uno de los más vistos del año 2015. Amigo, ambos chicos, tanto el agresor como el defensor, tienen más o menos la misma edad, pero actuaron de forma completamente distinta. ¿Qué hizo la diferencia entre estos jóvenes para que se comportaran de manera opuesta?
La respuesta es muy sencilla: la educación recibida en el hogar. Mientras Cody recibió enseñanzas de elevada calidad, el otro chico sencillamente estaba rodeado de un ambiente agresivo y de crítica con falta de aceptación. Un episodio como este debe llamarnos la atención a los padres. ¿Qué están viendo nuestros hijos en el hogar? ¿Cuáles son las enseñanzas que estamos depositando en sus conciencias para que se defiendan en esta vida? Les enseñamos principios y valores que construyan su personalidad, que les ayuden a ser solidarios y comprensivos con los demás, o nuestros hijos están siendo criados por la calle, la televisión o el internet. Amigo, el mundo necesita héroes que salven a muchas personas de la mediocridad y la desdicha. Cultivemos en nuestros hijos esos principios y valores que les ayudarán a ser de gran utilidad a los demás, a su propia familia y, por supuesto, a ellos mismos. Le aseguro que no nos arrepentiremos si cultivamos en ellos esos principios necesarios para que puedan vivir de una forma excelente y solidaria en esta vida. Le dejo con un consejo: si vivimos de acuerdo con los principios y valores que gobiernan esta vida, vale la pena vivir. Gracias por escucharnos. Esperamos que la reflexión de hoy haya contribuido a enriquecer su vida. Recuerde, la finalidad de la educación no es el conocimiento, sino la práctica. Le invitamos a que nos escuche en el próximo segmento de nuestro programa Vale la pena vivir. Tú le importas a Dios y a nosotros también. Por eso te sugerimos escuchar La Voz Alegre, un programa de radio ameno y diferente. Si crees en Dios, pero aún no eres parte de la iglesia, La Voz Alegre es para ti. Alegra tu vida junto a nosotros con música y mensajes de esperanza. Para escuchar las transmisiones diarias, sigue nuestra página en Facebook. Y para más información sobre las estaciones y frecuencias por donde puedes escuchar a La Voz Alegre, visita nuestro sitio web www.lavozalegre.com. www.lavozalegre.com. Toda gloria es del Señor, mi Rey, y el Señor, mi Dios, asombroso es. Toda gloria es del Señor, mi Rey, y el Señor, mi Dios, asombroso es. Toda gloria del Señor, asombroso es. Toda gloria del Señor, asombroso es. Toda gloria del Señor, asombroso es. Tengo esperanza aquí en mi alma. Radiodifusora Cristiana Mundial presenta Inolvidables Conversaciones con Jesús. Impactantes temas que Jesús, el Hijo de Dios, trató con diferentes personas en el marco de una conversación personal. Hace más de 2000 años, Jesús anduvo en este mundo haciendo el bien a todos y enseñando sobre la fe en Dios y el diario vivir. En su andar, se encontró con diferentes tipos de personas en diferentes condiciones físicas y espirituales y bajo diferentes circunstancias. Jesús les hablaba palabras de aliento, de fe y de esperanza, palabras que reflejan el amor y la sabiduría de Dios. A pesar que estamos en otros tiempos y en otros lugares, las palabras de Jesús siguen teniendo la misma relevancia que en el pasado.
ya que los seres humanos seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos temores, las mismas dudas y las mismas necesidades que tenían las personas con quienes Jesús entabló una conversación 2000 años atrás. Le invitamos en este momento a ser parte de una de estas inolvidables conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Mi esposa hizo un viaje con unas amigas recientemente. Al marcharse, lo último que le dije fue: no pienses en nada más, sino disfruta de tu viaje. Ella había estado trabajando mucho y necesitaba un tiempo de descanso. Por supuesto, ella entendía lo que quise decir cuando le dije que no pensara en nada. En realidad había muchas cosas en las que tenía que pensar. Ella iba a estar en la ciudad de Nueva York, un lugar en donde hay unos cuantos carteristas. Así que le pude haber dicho: tienes mucho dinero en la cartera. Asegúrate que tienes la correa de tu cartera sujetada alrededor de tu cuello y pegada al cuerpo. Le pude haber dicho: el tráfico es terrible. Asegúrate que miras bien antes de cruzar la calle. O, esa cámara que llevas es muy cara, cuidado se te cae. O, asegúrate de no dejar nada en el gavetero del hotel cuando vayas a salir. O, envíales una tarjeta postal a tus hijos o compra regalos para tus nietos. Y más importante, acuérdate de llamarme 1 o 2 veces al día. Hablamos de esa manera todo el tiempo, ¿no es así? Nos gusta enfatizar lo principal, aunque junto con lo principal están otras cosas que son importantes, pero no tan importantes como lo principal. Un día Jesús andaba por el camino y llegó a la mesa de un recaudador de impuestos llamado Mateo. Probablemente este hombre había oído las enseñanzas de Jesús y tal vez él y Jesús habían hablado antes. Pero en este día en particular, Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Y Mateo se levantó y desde aquel día se convirtió en uno de sus seguidores. Con eso, la escena cambia abruptamente en la casa de Mateo, en donde él había hecho un banquete en honor a Jesús. A esta fiesta Mateo había invitado a algunos de sus amigos recaudadores de impuestos. Permítame explicar un poco sobre lo que los recaudadores de impuestos hacían. Generalmente los recaudadores de impuestos nunca fueron populares, pero en la época de Jesús eran aborrecidos. Ellos colectaban impuestos para el gobierno romano que oprimía a los judíos sin misericordia. Decir recaudador de impuestos era decir escoria de la humanidad. No solo eso, además de invitar a Jesús, Mateo había invitado también a algunos de los seguidores más cercanos de Jesús. Imagínese la escena de Jesús y sus discípulos comiendo con todos esos recaudadores de impuestos. Observando todo este panorama, estaban algunos hombres de los más religiosos de aquel lugar. Estaban indignados por lo que vieron. Llamaron a los discípulos de Jesús y les preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Los devotos judíos no acostumbraban sentarse a la mesa con ese tipo de persona de baja reputación como pecadores y recaudadores de impuestos. Antes que los discípulos de Jesús pudieran contestar, Jesús respondió la pregunta: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dijo Jesús. Y después añadió: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hace 2700 años, cuando un profeta de Dios hizo esa última afirmación, el pueblo judío tenía un complicado sistema de sacrificios. Como parte de sus prácticas religiosas, sacrificaban muchos tipos de animales con diferentes propósitos. El sistema de sacrificios fue ordenado por Dios y era una parte importante de sus deberes religiosos. Pero un profeta de Dios, uno de esos voceros, dijo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué diría eso si los sacrificios eran una parte tan importante de su sistema? Él lo podría decir en el mismo sentido en que yo le dije a mi esposa: no pienses en nada más, sino disfruta tu viaje.
En la escala de valores, la misericordia, es decir, la manera en que nosotros tratamos a otras personas, es de suprema importancia. Eso no quiere decir que los sacrificios debían ser dejados a un lado, pero sí quiere decir que nuestras acciones hacia otros son más importantes. Así que a esos líderes religiosos de su época, Jesús les estaba diciendo: ¿cómo se atreven a criticar que mis discípulos coman con los recaudadores de impuestos? Ellos son el pueblo de Dios. Ellos son las personas a las que he venido a enseñar. Y si no pueden entender eso, no han entendido las Escrituras. Lo último que les dijo fue: no he venido a buscar justos, es decir, a personas como ustedes que se creen justos, sino he venido a llamar a pecadores, es decir, a aquellos que reconocen sus pecados y se sienten en bancarrota espiritual. No estoy seguro de esto, pero me atrevo a afirmar que esta fue una conversación inolvidable para todas esas personas. Los líderes religiosos nunca lo olvidaron porque Jesús expuso su orgullo y su egocentrismo. Los recaudadores de impuestos nunca lo olvidaron porque esto les hizo ver cuán importantes eran ellos para Jesús, a pesar del desprecio con el que las otras personas los trataban. Muchas cosas son importantes, pero como dijo Stephen Covey, lo principal es mantener lo principal como lo principal. Eso es lo que Jesús estaba en esencia diciendo. Creo que esas personas lo entendieron. Espero que usted y yo también lo entendamos. Tengo esperanza aquí en mi alma. Esperamos que, como a tantas otras personas, esta conversación con Jesús haya impactado para bien su vida. Así como las palabras de Jesús han transformado la vida de millones de personas a través de los siglos, confiamos en que harán el mismo efecto en los que las oyen hoy con fe en estos tiempos. Le agradecemos su atención y le invitamos a volver a sintonizarnos en otro segmento de Inolvidables Conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Como lienzo oscuro mi alma estaba, me encontró hacia el Señor. La textura de mi vida transformó. Con pinceles de misericordia me tomó cuan buen pintor. Fue plasmando la pureza de su amor. No usa tintas de color, con su sangre dibujó la obra esbelta que a mi vida trajo salvación. Al pintar, el maestro siendo Dios, con su sangre dibujó la hermosura de su mano amor. Al pintar, a mi vida trae color, a la prima sin error, de mi dicha siempre el autor. Una parte de su galería desde el cielo descendió, y el boceto de mi vida iluminó. Pues su obra no es de fantasía, puedo verla en su amor y en el milagro que a mi vida transformó. Acuarelas de amor, ven y pinta de color la obra esbelta que a mi vida trajo salvación. Al pintar, el maestro siendo Dios, con su sangre dibujó la hermosura
pintar a mi vida trae color, a la prima sin error, de mi dicha siempre el autor. Al pintar, el maestro siendo Dios, con su sangre dibujó la hermosura de su mano amor, porque al pintar a mi vida trae color, a la prima sin error, de mi dicha siempre el autor. El autor. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa. Mi nombre es José Castillo y a nombre de todo nuestro equipo de producción, quiero darle las gracias por su sintonía. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa. Agradecemos a Radiodifusora Cristiana Mundial en colaboración con Producciones Cristianas Internacionales por hacer posible esta transmisión. Hasta la próxima.